Gracias, Vilmita. Buenas noches. Le agradecemos al Señor por este tiempo, por poder compartir una vez más. Sabemos que siempre que tenemos la oportunidad de ir a la palabra, de reflexionar en ella, de compartir juntos, nunca va a ser un tiempo sin provecho, sino que va a ser un tiempo en el que definitivamente el Señor nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a permitir conocerle más, conocerle más. El día de hoy quería que pudiéramos ir a la palabra, pero antes de ello, comentarles el título del tema. Y algo interesante cuando estaba leyendo la palabra y venía este título, es que me llama mucho la atención el mismo. Y se lo voy a compartir, vamos a ver si sale bien. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ok. El título, Soy débil. Creo que esta expresión, cuando la vemos, algunos podremos identificarnos con ella internamente, pero creo que a la mayoría se nos ha de hacer difícil poder decirlo audiblemente. En otras palabras, poder usar esta frase para describirme a mí mismo, para describirnos a nosotros mismos. Soy débil. Y le invitaría a que pueda leerla y ahí donde está, decirla en voz alta. Soy débil. Es una expresión que creo que produce en la mayoría varios como cortocircuitos, porque normalmente hemos sido instruidos a que esto no es algo que deberíamos de decir. Hemos sido hechos para ser fuertes y afirmar que no lo somos es algo incorrecto, es algo que no debería ser parte de nuestro vocabulario, una expresión de este tipo. Lo bello es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos distorsiona un montón de paradigmas, de maneras de pensar que han sido conformadas no necesariamente de acuerdo a lo que Él nos dice, sino de acuerdo a lo que otros nos dicen y lo que otras personas esperan de nosotros. Entonces, esta es una expresión que podemos decirla y que no estaríamos en una condición incorrecta al expresarla. Soy débil. Creo que es algo que nos cuesta. Hay ocasiones que si lo decimos, puede ser que lo decimos a la ligera y luego nos retractamos, ¿verdad? O alguien nos retracta. Pero miren qué bello lo que nos dice su palabra. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, solo para poner un contexto, la palabra nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Normalmente, si nosotros no llegamos a esta realización en nuestras vidas, que estamos en una condición de debilidad, puede ser que se nos haga más difícil acercarnos al Señor. Es similar a cuando creemos que los pecadores son otros, pero no nosotros. Por ende, cuesta un poco más el comprender la grandeza de la salvación. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores para poder recibir el perdón de Dios. Su palabra nos dice que no hay ninguno, ni tan solo uno que no haya pecado. Entonces, nosotros, así como reconocemos una condición de pecador, tenemos que reconocer una condición de debilidad.
Y si no la reconocemos, podemos estar creando barreras que nos impidan vivir la vida del Señor, permitir que la vida del Señor se haga manifiesta en nosotros. Entonces, el Señor escogió venir y morir y salvar a los pecadores y a aquellos que reconocen que Él tuvo ese sacrificio, Él hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros, que lo necesitábamos porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Por ende, asimismo, necesita Él saber que nosotros reconocemos que somos débiles y que en nuestra debilidad lo necesitamos a Él. ¿Saben que la definición de la palabra débil va en connotaciones que tiene poca fuerza, ya sea física, moral, espiritual, ¿verdad? Que es frágil, que no tiene resistencia, muy probable que necesita ayuda. Nuestra inclinación, como mencionaba al inicio, va a ser desligarnos de eso. Pero vamos a continuar a través de la palabra entendiendo cómo el reconocer eso en nuestra vida va a ser para bienestar. Entonces, regresemos a su palabra. Si vamos hacia adelante, vamos a ir a 2 de Corintios ahora. Y aquí es 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Puse en las dos versiones, en las dos traducciones, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, el párrafo de abajo, es el mismo verso en diferentes traducciones para que podamos como tal comprenderlo mejor. Lo voy a leer, el primer párrafo, que es en la Reina Valera. Y me ha dicho, ¿quién? El Señor. ¿A quién? Estas son palabras de Pablo, el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese mismo verso en la Nueva Traducción Viviente nos dice, cada vez Él me dijo, cada vez para poner en contexto el qué. Pablo tenía una debilidad. Pablo tenía algo que lo atormentaba, físico. Y él le pedía al Señor que se lo quitara. Y decía, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, miren qué importante entender, de acuerdo al primer verso que leíamos en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 26, sabíamos que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, Él escogió a lo débil. El Señor no se equivoca cuando escoge algo. Y luego podemos ver acá las palabras que el apóstol Pablo nos comparte que el Señor le comunicó. Y es, mi gracia es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. ¿Qué es esa gracia? Ese favor inmerecido. Algo que recibimos no porque me lo gané, no porque hice algo que me atribuyó recibirlo. No, es un favor inmerecido. No me lo merecía y recibí el favor de Dios. Y nos continúa diciendo que el Señor le manifestó mi poder, el poder del Señor. Actúa mejor o se perfecciona. ¿En qué condición? En la debilidad. Cuando hay un reconocimiento de nuestra condición de debilidad. ¿Qué concluye entonces el apóstol? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Miren qué bello esto.
para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto es necesario para que eso ocurra. Entonces, ¿podemos decir que somos débiles? Sí. ¿Estamos faltando al Señor al decirlo? No. Más bien en ese reconocimiento sincero, genuino, podemos permitir que el poder de Dios actúe mejor en nuestra vida. ¿Queremos que el poder de Dios actúe a través nuestro? Sí, claro. Yo creo que todos lo queremos. Tenemos que reconocer esto. A mí me llamaba la atención, en mi vida, yo me acuerdo, tengo muy marcados diferentes fechas, años, de acuerdo a acontecimientos que han pasado en la vida de uno y lo han hecho sufrir, crecer, caer, levantarse. Y yo tengo muy presente el año 2012, porque yo tuve que reconocer que era débil y me costó mucho. Pero cuando lo hice, fue como que una carga inmensa se quitara de mis espaldas. Y cuando yo siempre recuerdo, porque desde ahí en adelante el Señor pudo continuar obrando en mi vida, enseñándome, permitiendo que su poder fuera el que actuara. Antes de eso, yo puedo decir que era una mezcla en los que entraba Iris, tratando de hacer todo en sus fuerzas, y luego cuando reconocía que no podía entrar, permitía entrar al Señor. Era una mezcla, y en esa mezcla hay distorsión. Y a la fecha yo tengo que recordarme esto para que esa mezcla no se dé y que pueda ser realmente su poder actuando en mi vida. Por ende, ¿puedo reconocer yo que soy frágil? Sí. Débil, claro. Y reconocerlo me faculta a poder decir, te necesito, Señor. Quiero que tu poder obre en mi vida. Entonces, si continuamos más adelante, miren qué bello el verso 10. Siempre ahí, 2 Corintios, capítulo 12, verso 10, está en las dos traducciones también. Dice en la Reina Valera, por lo cual, por amor a Cristo, miren por qué motivo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque miren qué bello lo que dice. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto solo puede hacer el sentido en el Señor. No tiene sentido en lo natural. La Nueva Traducción Viviente, el segundo párrafo, nos dice, es por esto que me deleito. Imagínense llegar a deleitarse en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Vuelve a afirmar, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, ¿qué podemos concluir de este verso? Si no soy débil, no voy a poder llegar a ser verdaderamente fuerte, porque no voy a permitir que el poder de Dios obre a través mío, a través de nuestras vidas. Y me gusta que uno lo puede interiorizar y pueda hablarse a su vida cuando va a la palabra y reflexiona. ¿En qué puede ser que hemos estado resistiéndonos a reconocer nuestra debilidad? ¿O estaremos viviendo combinado, como les decía? Yo puedo y me agoto y me desgasto hasta venir y decir, vaya, pues Señor, tú puedes. O es algo donde de entrada yo le digo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y te permito que tu poder obre en mi vida. Si pudiéramos resumir lo que hemos hablado,
recordemos lo siguiente, y a la luz de los versos también que leímos. Él nos escogió. ¿Y nos escogió en qué condición? En nuestra debilidad, en nuestra condición de pecado. Y Él no se equivoca. Nos basta su gracia. Su gracia es suficiente. ¿Qué es esa gracia? Ese favor inmerecido. No me lo tuve que ganar. Él lo otorgó. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona o actúa mejor, como dice, en nuestra debilidad. Entonces, puedo jactarme y gozarme de esa debilidad. Puedo deleitarme en reconocer esa condición. ¿Pero por qué? Porque sé que el poder de Cristo va a obrar mejor cuando yo le permito que sea Él el que haga la obra. Hay una condición, esto solo lo quiero mencionar porque el sábado pasado se tuvo oportunidad de reflexionar sobre un tema de prosigo a la meta. Y se habló cómo la vida del cristiano era una carrera de resistencia y no de velocidad. Ustedes saben que los atletas de resistencia, de carreras de resistencia, su condición física es muy diferente a los de la carrera de velocidad. Los de la carrera de velocidad normalmente se ven más fuertes y musculosos. Los de resistencia se ven más delgados y sin músculos. La apariencia externa daríamos mucho más por el musculoso, por el fuerte. Pero quien corre las distancias largas es el de resistencia. No quiero demeritar la labor del atleta de velocidad, muy buena. Lo que quiero decir es, haciendo la referencia a que nuestro caminar cristiano es una carrera de resistencia, no es que nuestro exterior tiene que verse en condiciones que denoten algo que nuestro interior no tiene. ¿Qué quiero decir con esto para explicarme mejor? El atleta de resistencia tiene una condición física muy buena, interna, que permite que pueda resistir esas largas distancias, que pueda correr y concluir, ¿verdad? Que pueda mantenerse oxigenando su cuerpo, pero una condición de adentro hacia afuera. Y yo la veo que va muy de la mano con esto. Nuestra condición podrá ser una condición débil en esto, pero lo que tenemos dentro, que es la misma presencia del Señor, es poder, es poderosa. Entonces, para terminar, tengan presente esta frase. Entonces, empezamos con el título, soy débil. Pero con lo que hemos aprendido, leyendo su palabra el día de hoy y reflexionando en ella, como decía esto último y lo resumen que hacíamos para recordar, puedo jactarme y gozarme de esa debilidad. ¿Por qué? Porque como nos decía su palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Seamos débiles. El Señor les bendice.